Pues como les decíamos, hoy vamos a seguir hablándoles de cine. Después de esa sección Ni un viernes sin cine, pues les hablamos de una noticia que nos alegra muchísimo, y es que el corto dirigido por Jaume Soriano Sivera, realizado en el IES Beatriu Fajardo de Mendoza de Benidorm, pues representa a la Comunitat Valenciana en la MICE que se está celebrando en La Habana. La mostra internacional de cinema educatiu pues se realiza por primera vez en la capital cubana, en el emblemático Cine La Rampa, con el objetivo de unir la cultura valenciana y cubana. Tenemos la suerte de saludar al director de este corto, que está pues representando a la Comunitat Valenciana en esta mostra internacional de cinema educatiu, este manual del perfecte inoportú, y saludamos a su director, Jaume Soriano Sivera. Muy buenos días, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, este corto está ahora mismo en la mostra internacional de cinema educatiu, en el MICE, que por primera vez inauguraba esta semana la primera edición en Cuba, precisamente. En La Habana. Ni més ni menys, en La Habana, sí. Uh-huh. Bueno, me imagino que yo te decía contentos, ¿no? Molt contents. Estem molt contents de veure la trajectòria del curtmetratge, perquè quan ho fas no t'esperes mai que pugues arribar tan lluny, ¿no? La veritat és que estem devanits. Uh-huh. Bueno, ahora hablamos del MICE, de la presencia de este corto en él, pero cuéntanos un poco este manual del perfecte inoportú. El manual del perfecte inoportú està basat en una obra musical del Nociero Chimocano, que és professor a la Vila també, i amic nostre. I és una obra musical per a banda que consta de quatre parts, no? Cadascuna correspon en cada un dels capítols o episodis del curtmetratge. La veritat és que la música és molt descriptiva i només d'escoltar-ho i veure el títol de les parts ja t'imagines el que està passant, no? La vida d'un personatge molt típic en els instituts, no? Que és el que fa la gracieta sempre, el més travieso, i al final també el que millor cau entre el professorat. Uh-huh. Hay que decir que este corto está grabado en el Beatriu Fajardo, en el IES Beatriu Fajardo. Uh-huh. Efectivament, està íntegrament gravat així. Uh-huh. Actores, actrices, todo el equipo de ahí? Pues tenim professors, tenim alumnes, tenim fins i tot a la conserge que es va prestar a fer un xicot de paper, va ser molt divertit. Uh-huh. ¿Cuándo lo grabaste, Jaume? El curt és del 2018 i bueno, ja du estos 2 anys de trajectòria. El mateix any es van presentar al Festival de Cine de Saragossa i la sorpresa és que ens van endur un premi, la qual cosa pues, doblement agraïts. Uh-huh. Y ahora esta mostra internacional de cinema educatiu, ¿no? Uh-huh. A La Habana, ni més ni menys. Uh-huh. A La Habana. Bueno, esta idea, ¿no? Está evidentemente una edición del MICE en La Habana que sirve para unir la cultura valenciana y la cubana. De hecho, creo que se comenzaba esta edición pues con el corto de animación de rondalles de Enric Valor, la presencia valenciana en La Habana, o sea que uniendo culturas. Sí, efectivament. Pel que he vist al programa es fan moltes més activitats que no només projectar els curts. Hi ha també un documental sobre les festes en la València de 1937 i no sé, té pinta d'estar molt bé. Uh-huh. Es a lo largo de esta semana cuando se realiza esta primera MICE en La Habana, ¿no? Són 3 dies, 29, 30 i 31. O sea que avui acabaríem. Uh-huh. Bueno, y ahora lo mejor que le podemos decir a nuestros oyentes es que si no han visto aún el manual del perfecte inoportú, que aquí esperan, ¿no? Claro, que poden entrar al YouTube, està obert pel públic, no està en privat ni res, i el podeu veure quan vulgueu i que el disfruteu. Uh-huh. Bueno, pues ¿hay algún otro proyecto en mente, Jaume? En ello estamos, sí. Estem fent uno, de fet ara en acabar les classes a les 2:30 ens quedarem una horeta més per acabar uns quantes escenes que ens queden per gravar, sinó que no parem. No, sense descans, ¿no? Sense descans. Después de ese Violetas non de Dono, Uh-huh. Pues hoy recordamos este manual del perfecte inoportú, grabado en 2018 y que bueno recogía ese premio en el Festival de Cine de Zaragoza.
y bueno, pues ahora en esta Mostra Internacional de Cinema Educatiu, que por cierto, no sé si en esta mostra la selección ja és el premio o hay también premios. La selecció, efectivament, que és el premi més gran que podien tindre, però a banda hi ha un concurs en el que seleccionen, pense que són 2 obres de cada nivell, esta primària, esta secundària i batxiller, i bueno, optem com qualsevol altre. Si ens enduvem algo estupendo, y si no, ya os digo que estem més que satisfets per haver arribat hasta así. Pues el lunes igual hablamos de premios. De este manual del perfecte inoportú, con música, bueno, pues también de Chimo Cano. Y que, bueno, pues una música descriptiva, un corto que yo creo que debemos de ver, que debemos divertirnos con él, compartirlo. Y Jaume, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena. Gràcies a vosaltres. Gràcies, bon dia. Bon dia. Pues estaríamos contentísimos de hablar de premio, por supuesto, de esa Mostra Internacional de Cinema Educatiu, de un premio del corto El Manual del Perfecte Inoportú, que bueno, ya saben que pueden verlo en YouTube, que pueden teclear Manual del Perfecte Inoportú y disfrutar de este corto con la música, como decíamos, de Chimo Cano. Además, hay que recordar que bueno, pues ese premio, ese ser seleccionados para esta Mostra Internacional de Cinema Educatiu, que se celebra por primera vez en La Habana, en Cuba, pues ya es todo un premio, como nos decía Jaume Soriano Sivera, perdón. Y bueno, dicho esto, vamos a repasar algunas citas que tenemos el fin de semana, si les parece bien.